Un nuevo episodio de Charlas. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención. En un mundo donde las palabras fluyen de manera libre, hay quienes enfrentan una batalla diaria en cada sílaba, en cada frase, y se convierte en una lucha silenciosa contra la tartamudez. Un trastorno que puede afectar no solamente la capacidad de comunicación, sino también la vida social, la vida académica, emocional y mental. Y bueno, es para mí un privilegio poder platicar con nuestro invitado esta tarde sobre este tema. Y también pues digo muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este viaje de esfuerzo, de trabajo, de superación y de descubrimiento. Sí, la tartamudez no define a una persona, sino su fuerza y su coraje para enfrentar los obstáculos y la firme determinación para encontrar su propia voz y contar y compartir nuevas historias. Y bueno, pues para este tema, muchas gracias, Jorge, por tu tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Ya teníamos... ahorita estamos platicando cuántos años de no vernos, ya Sí. una década o 2 décadas. Yo creo que ya casi 2 décadas, ¿no? Desde segundo de secundaria. Sí, digo, qué bueno que decimos décadas para no decir 20 y tantos años. Se escucha más light. Sí. Y bueno, digo rápidamente, para comenzar, Jorge, ¿quién es Jorge Garza? ¿Qué hace? ¿Qué le gusta? Claro, bueno, Jorge Garza, soy una persona que me gusta mucho ir aprendiendo y evolucionando con el paso del tiempo. Soy una persona que le gusta adaptarse y, bueno, mejorar, ¿no? Buscando vivir mejor, con mayor paz mental, disfrutando la vida. Entonces, con esto de base, pues es como voy tomando las decisiones de mi vida. Perfecto. Y bueno, digo, ahorita, si bien esta charla se va a encaminar hacia el tema de la tartamudez, digo, también, pues, además de esta actividad, digo, pues tienes tu empresa de tu agencia de publicidad digital. Claro, si es una agencia de publicidad digital, nos especializamos en la generación de leads. Cualquier tipo de leads, desde leads especializados, leads B2B, B2C. Y bueno, ya tenemos un tiempo en eso, trabajamos en varios países, en un proyecto muy interesante, entonces bueno, tengo también ese proyecto aparte de la tartamudez. Qué bueno, ¿no? Qué padre y digo, enhorabuena por los dos proyectos, digo, porque además, digo, con la familia, digo, es todo este proceso de administrar los tiempos y de administrarte, pues para que todo fluya, ¿va? Claro, totalmente, sí, digo... Al final vamos adaptándonos día con día, como mencionaba, cada día es nuevo ya con la familia y con los proyectos, entonces vamos encontrando pues las estrategias correctas para administrar bien los tiempos y poder bien con todo, ¿no? Y que todo funcione correctamente. Perfecto, digo, pues bueno, nuevamente, muchas gracias por tu tiempo y bueno, ahora sí empezamos, digo, me gustaría empezar por la base, ¿no? Digo, hablar de la tartamudez, sobre todo... poco a poco ir desmenuzando el tema que es cómo se define, es un trastorno del habla, es un problema. O sea, ¿cómo lo entienden? Digo, ¿cómo lo entiendes tú como especialista, ¿no? Del tema? Claro, mira, si lo ponemos ya más científicamente, bueno, son bloqueos involuntarios en el habla. Eso que no dice, pues bueno, es que no queremos decir una palabra, pero no la podemos decir, ¿no? Ya aquí entendiendo más el proceso de la tartamudez y cómo funciona, es una condición que se detona en base a las emociones. Como muchas otras condiciones y enfermedades, no sé, depresión, ansiedad, bipolaridad, todas esas, y hasta ya yéndonos a otro tipo de condiciones como, no sé, asesinos, violadores, todo eso, podemos encontrar este patrón que todo se detona con las emociones. Una emoción fuerte va a detonar la condición. Entonces, yo lo que voy entendiendo es que nacemos con predisposición a ciertas tendencias. En este caso, a mí me tocó con la tartamudez. Desde que tengo, bueno, de los 6 años de edad comencé a tartamudear. Y bueno, lo podemos entender más por ese lado, cómo es la tartamudez. Sí, eso ahorita lo detallamos más, ¿no? Sí. Y bueno, ahorita que mencionas desde los 6 años, ¿no? Y cómo
Digo, me genera la duda de cómo se da cuenta, o sea, por ejemplo, tu familia o tú, o sea, cómo empiezan a darse cuenta de que hay una condición, un trastorno. Claro. Mira, es muy interesante porque mi mamá me cuenta que yo, desde que empecé a hablar, hablé muy bien. Y contestaba el teléfono a los 3 años, 4 años, y hablaba con todo el mundo y súper bien. Y un día mi mamá me dice que me fue a dejar al colegio. Pues digo, estábamos yo creo que hasta juntos en el salón, sí. no estoy muy seguro. En preprimaria. No, perdón, en primero de primaria fue. Que me fue a dejar al normal, como un día totalmente normal. Y cuando regresó por mí, regresé tartamudeando. Y a partir de ahí comenzó todo el proceso ya interno, porque al final la persona, tanto la persona que lo vive como los familiares, pues cada uno empieza un proceso, ¿no? Claro. Entonces, recuerdo que empecé a ir a psicólogos desde muy chiquitos, de primero de primaria, y era difícil porque al final, pues a esa edad no entiendes bien qué está pasando, pero te sientes culpable de algo que ni entiendes bien, ¿no? Entonces, eso va generando más emociones, y entendiendo esta explicación de la tartamudez que se detona con emociones, pues bueno, es más recurrente la tartamudez. Yo te puedo decir, yo por ejemplo, había momentos que no podía hablar nada. No sé si tú recuerdas de cuando estábamos pequeños o algo, que al final, sí. Pues yo esto lo tengo de los 6 años y había momentos que no podía hablar nada. Sí, nada, sí. Nada. Sí recuerdo algunos episodios, digo, y también digo, pues nos quedamos con esta de que, pues, ¿qué es? O sea, que sí, claro. ¿qué tiene? ¿Qué le está pasando? Claro. Y al final la persona que lo vive es muy desgastante porque la misma tartamudez genera más emociones. Y esas emociones generan más tartamudez. Entonces, pues es un proceso difícil porque hay días, o sea, yo te puedo platicar, yo tenía días que no podía hablar nada. Así nada. No sé, empezaba el día mal. Y durante todo el día era estar todo el tiempo sintiéndome mal, sufriendo, y esto generaba más tartamudez. Entonces al final podía durar 5 minutos en un bloqueo o sea, sin parar. Esto, o sea, con más personas o también, yo suelo hablar solo, por ejemplo. Claro. Entonces, esto también como curiosidad. Cuando hablamos solos, no, porque no hay emociones de por medio. En cambio, las personas nos generan distintas energías, ¿no? Vamos con alguien, sentimos diferente a que si vamos con otro, claro. Vamos con otro. Entonces, esto genera a veces en personas más emociones y esto genera más tartamudez, dependiendo de la persona y dependiendo de la situación y dependiendo del momento. A mí, por ejemplo, no sé, te puedo decir, el primer día de clases era horrible porque tenía que decir mi nombre. Eso para mí era un sufrimiento. Claro, desde un día antes ya no podía dormir en la noche. Una especie de ansiedad. Sí, una ansiedad. Y te das cuenta, eso al final se puede entender como que el bloqueo llegaba desde antes. O sea, ya tenía el bloqueo desde una noche antes. Entonces llegaba y pues obviamente tartamudeaba. Y como eso, por ejemplo, con mis papás. Yo siempre con mis papás, como que cierta forma sientes esta culpabilidad que no entiendes. Entonces yo creo que eso me genera muchas emociones con ellos. Y al final con ellos era muy complicado. O sea, con ellos realmente no podía hablar casi nada. Por teléfono, con ciertas personas en particular. Sí, más así funcionaba esto. Y por ejemplo, ahorita que mencionas que está relacionado a las emociones, entonces es algo que puede pasarte en cualquier momento de tu vida, según, sí. Pasa directo en los niños y ahí empieza todo, o también de adultos podría suceder. Yo conozco miles de personas que tartamudean ya en todo el proceso que llevo. Claro. Tengo desde el 2014 que comencé con este proceso, entonces he conocido mucha gente que tartamudea y te puedo decir que un 90% comienzan entre los 5, 6 y 7 años. Ahí en más sí hay casos de que yo comencé a los 11. Se me hace extraño, pero bueno, es lo que ellos comentan, ¿verdad? Entonces sí, pero en su mayoría es desde los 6, 7 años. Oye, y bueno, ahorita que comentabas que ya cuando regresabas de la escuela notaron que empezaste a tartamudear, o sea, ¿con quién van? O sea, ¿con qué especialista van a revisarlo? ¿O cómo se diagnostica ya de manera seria, ¿no? Como tal. Bueno, mira, esta es una pregunta muy interesante porque en experiencia propia y en todo lo que yo he conocido en todo este tema que te comento, lo normal es ir al psicólogo, al fonoaudiólogo, al terapeuta de lenguaje.
Y bueno, yo nunca he conocido a alguien que haya superado la tartamudez en ese tipo de lugares, ¿no? No significa que no te ayude, sí te ayuda a otras cosas, pero en sí a la tartamudez, a superarla. Ahorita te explico bien qué es superarla, ¿no? Para mí. Para eso no funciona mucho, porque al final no trabajan la raíz, que son las emociones. Claro. Y de hecho, yo nunca he conocido a un especialista que me diga, el tema son las emociones. O sea, esto es algo que yo te puedo decir que interpretamos durante el proceso y es justamente como creamos el método para ya entendiendo en mi propio proceso lo que fue superar la tartamudez. Y bueno, y poderlo enseñar, no, mira, así se puede superar, porque te puedo decir, Juan Carlos, yo creo que conozca que superaron la tartamudez realmente contando, quitando los del método, que yo te digo antes del método, no sé, 3, 4 personas. O sea, realmente es difícil el que la supera, es raro el que la supera, porque tienes que hacer muchos cambios en tu vida, tu forma de pensar, tu forma de percibir el mundo, entender tu realidad correctamente, cómo funciona, cuál es realmente el objetivo más importante que hay. Pues temas más trascendentales que al final tienes que hacer muchos cambios, ¿no? Entonces es algo más bien que lo que diariamente estás manejándolo o... Sí, manejándolo, superándolo, porque por ejemplo, aquí en el método medimos el nivel de tartamudez en base a qué tanto porcentaje de tu día activo tartamudeas. ¿Se da cuenta? Yo me despierto a las 7 y me duermo a las 10 de la noche. Bueno, en ese lapso, ¿qué tanto sufres por la tartamudez? Más bien, ¿cuánto sufres por la tartamudez? Entonces, pues te encuentras, la mayoría arriba del 50% de su día activo sufren con la tartamudez, ¿no? Entonces, entendiendo cómo se puede interpretar la tartamudez, se puede ir superando en porcentaje igual. O sea, si por ejemplo, yo antes me costaba mucho ir al banco, igual ya no me cuesta. Entonces ya te puedo decir, bueno, pues ya superé esta parte, ya no me cuesta ir al banco. Es menos tiempo. Entonces ya sufro menos. Y así te vas hasta que llega el punto que sufres un 5, un 3, un 2, un 1. Es más o menos cómo funciona la superación de la tartamudez. Y digo, ahorita que mencionas, ahorita vamos a platicar más adelante y más a detalle sobre el método, pero con esta interacción que tienes con otras personas, ¿no? Que también tartamudean, digo, aproximadamente no sé, ¿tendrás algún dato duro de cuántas personas en México? Sí, mira, el 2% de la población mundial tartamudea. 2%. 2%. Hay dos tipos de tartamudez, que es la encubierta y la descubierta. Al final, sí dicen tipo de tartamudez, pero al final es que tanto la persona prefiere restringirse a hablar, o sea, prefiere no socializar, prefiere hacerse a un lado, y que tanto no les importa y si hablan. Entonces ahí te puedes dar cuenta, güey. Bueno, pues hay personas que ni saben sus papás que tartamudean y tartamudean, ¿no? Entonces un 2%, y esto aplica en cada país, en cada ciudad, este mismo porcentaje. O sea, el 2% de la población en México tartamudea. Excelente. Y es que digo, se me hace un tema muy interesante, sobre todo por el cómo se desenvuelven en el día a día, ¿no? Que esa es un poco la duda. O sea, ¿cuál es el impacto? ¿Cuál es el desafío que tiene? ¿Cuál es el desafío que tenías antes diario? Desde el aspecto, por ejemplo, académico, por ejemplo. No sé, con las maestras. Claro. Desde el aspecto emocional, mental. Social, sí, claro. O sea, ¿cómo se lleva esa parte? Y también, ¿qué has recibido de información de las otras personas que han utilizado el método? Claro, mira, el día a día con la tartamudez es muy compleja, porque cualquier situación del habla te involucra tener miedo y tartamudear y estar sufriendo. O sea, entonces, siempre que hablamos sufrimos en cierta forma, ¿no? Todo el tiempo estamos pensando en eso. Yo siempre he dicho que la calidad de vida de alguien que tartamudea es muy baja, porque pues calidad de vida yo le puedo interpretar como que tanto de tu día lo disfrutas y que tanto lo sufres, ¿no? Entonces, sí. Pues realmente es sufrir mucho con esta condición. Entonces, el día a día es difícil, porque pues cualquier situación es compleja y nos da miedo, por ejemplo, hablar por teléfono, exponer en clase, que te pregunten algo en clase, lo que sea. Yo el tema académico lo fui llevando
adaptándome pues más o menos a lo que iba pudiendo. Yo decía que sobrevivía, ¿no? En ese entonces, o sea, iba a sobrevivir porque pues yo realmente superé mi tartamudez hace, no sé, 7, 8 años. Que pues, ya la superé, que ya no es un problema para mí, ¿no? Pero antes de eso, pues fue todo el tiempo sufrir y pasé todas las etapas de la vida con esta condición. Cada persona tiene distintas situaciones que le afectan más que a otras, entonces, algunos son unas, otros son otras. Yo, por ejemplo, no tenía mucho problema yo para hablar con personas nuevas. Eso podía, o sea, como que no sentía emociones, pero ya cuando las conocía, ya tartamudeaba. Ya como que agarraba confianza y eso me hacía tartamudear. No sé, es un ejemplo de muchos que hay, ¿no? De cómo funciona esto. Y definitivamente afecta en la confianza, no sé, en el autoestima. Claro. Digo, a edades más pequeñas que tienes que ir como trabajando esa parte, ¿no? También, o cómo, sí. Mira, ¿cómo le hacían? Aquí en el método, por ejemplo, entran personas, bueno, niños de los 6 años en adelante. Es como la edad mínima que se acepta. Y vas viendo, bueno, que tengan 6 años, pues ya sufren, ya saben qué es, ya la tienen identificado. Ya. Entonces, pues yo creo que entre más temprano la trabajes, mucho mejor, porque al final tienes menos hábitos negativos mentales, menos pensamientos negativos, menos emociones guardadas de todo lo que vamos viviendo en la vida. Entonces es como que es más directo el superarlo, es más sencillo. Yo, por ejemplo, los mejores resultados los veo en adolescentes, en niños de 10 años, 11 años, porque ya saben lo que tienen y saben qué hacer con el método, porque el método se les explica correctamente qué es lo que tienen que hacer, qué pasos tienen que seguir para que la puedan superar. Ahorita ya hablamos más a detalle, pero es interesante por este lado porque en general funciona, pero ves cómo los niños es más rápido y los que están más grandes, pues te digo, es más complejo el tema del estado emocional que tengan, ¿no? Sí, no. Y bueno, ahora sí platicando un poco del método Let Me, ¿cómo nace? Digo, igual antes de que me cuentes cómo nace, también es cómo te preparaste para ahora sí ya como ponerlo en práctica y ayudar a más gente. O sea, ¿cómo inicia? ¿Cuál es el contexto de tu método? Y ya ahora sí después, pues, ¿cómo nace la idea? Claro, mira, el método nace a raíz que yo comencé con este tema de la superación de la tartamudez con un programa que se llama Maguire, que en su momento me ayudó mucho, pero yo como fui parte ahí del staff que organizaba y estaba ahí muy metido en ese tema, pues ¿Está en México el es un programa que está en todo el mundo, es un programa que está en todo el mundo y es más como intensivo, es físico, es estar en un lugar, en un hotel y así. El tema es que yo empecé a tener como este sentido de que estaba recomendando algo, porque sí funciona al principio, pero el tema es que como no trabajan las emociones, realmente como se tienen que trabajar, sales del programa y sales bien, pero a las 2 semanas ya estás mal otra vez porque vuelven otra vez las emociones y vuelve a haber tartamudez. Aunque te sepas una técnica o lo que sea, si hay emociones no las vas a poder decir nunca en la vida. Entonces, eso no está bien entendido. Entonces, yo llegué a un punto que lo tenía que recomendar y decía como que, pues lo recomiendo, pero yo sé que en 15 días ya no van a estar bien. Entonces, a raíz de ahí, dije, ¿sabes qué? Yo la verdad es que la fui superando a mayor escala que los demás porque fui haciendo más cosas yo por mí mismo, ¿no? Me fui preparando en PNL, meditación, cursos de hipnosis. Hice muchas cosas yo. Aparte, leí muchos libros, estudié muchas cosas para poder entender bien. Entonces yo lo fui superando más rápido y a partir de ahí ya dije, bueno, yo creo que fue mucho mejor que yo enseñe lo que a mí me funcionó. Entonces a partir de ahí ya comencé a crear el método, rescindí mi membresía en el programa, entonces yo hice mi propio método y ahí comenzó todo el proceso, ¿no? Qué bueno, ¿no? Y digo, qué padre que también todos estos conocimientos más lo que añadiste de tu propia, ahora sí de tu propia experiencia, claro, pues ya creaste este método, porque pues no solo es la creación de un método, ¿no? Pues al final del día estás creando todo
todo un programa. Claro, claro. Pero desde el aspecto, desde la página web, desde los colores del logo, desde el logotipo, desde el racional de la marca. ¿Me podrías platicar un poquito esa parte? Ese proceso, claro, mira, es muy interesante porque sí, a ver, hay que hacer todo, ¿no? Pues es un proyecto nuevo, es una empresa nueva, es hacer todo desde la contabilidad, desde el tema de la promoción, el tema de cómo hacer el método, cómo voy a hacerle para que realmente funcione, porque eso al final es el meollo de todo, ¿no? Si no funciona, pues no hay nada. Y digo, como contexto, eres administrador de empresas, ¿ya? Sí, correcto, administrador de empresas. También, sí. Digo, creo que eso también ya claro, por ese lado. Sí, totalmente. Sí, honestamente, sí me ayudó mucho y al tener estos conocimientos. Obviamente, como te digo, no ha sido un proyecto sencillo, ¿no? Todo lo que involucra un proyecto de esta magnitud, porque al final ya estamos teniendo, por ejemplo, ahorita tenemos 166 graduados en más de 9 países. Ya estamos por irnos a Estados Unidos, a países de habla inglesa. Entonces ya tenemos un proyecto muy grande, pero que al final todo lo que ha involucrado es complicado porque, bueno, pues hay que hacer todo lo de la empresa y que funcione. Entonces, pues hace un proceso muy interesante, la verdad, muy bonito, con mucho aprendizaje. ¿Y lo has hecho solo o hay un equipo que te respalda? Digo, en cuestiones, por ejemplo, de imagen, claro. de las fotos, de los testimoniales, así. ¿Cómo funciona esta área? Digo, ahora sí que esta es mi área de un poquito más de expertise. Claro. Digo, pues me genera esa duda, ¿no? ¿Por qué se llama así, para empezar? El método Let.Me. Bueno, el método Let.Me surgió porque al final lo que hacemos es entrenar a la mente. Al final es eso. Entonces, entrenamiento mental y todo lo que involucra, ¿no? Pues que hay que hacerlo, nos caemos, nos levantamos, lo hacemos. Todo este proceso es entrenamiento mental. Entonces, el método se llama Liberando la emoción de la tartamudez, mentes entrenadas. Ok. Por eso Let.Me. Y se me hizo bonito porque en inglés se entiende como permíteme. ¿No? Sí. Entonces, no, yo pensaba que era igual. Por ese lado. Como que uno hablándose a uno mismo es permíteme. Sí. Enfocarme en esto. Hasta permíteme enfocarme y hasta permíteme porque la reacción normal de las personas es quererte completar las frases, es quererte decir, a ver, tranquilo, no te preocupes. Y esto al final nos presiona más, esto al final nos genera más emociones y genera más tartamudez. Entonces es como, a ver, permíteme, yo lo voy a hacer, aunque me tarde más, yo lo voy a hacer. ¿Sí me entiendes? O sea, este es mi proceso y tu proceso va de la mano con pues, aceptar o no aceptar lo que yo estoy viviendo. Y ya es decisión tuya, ¿no? Pero entramos ya en este tema, entonces es por eso que se llama así el método. Ahora, ¿cómo decides que este método no sea solamente algo que se quede, no sé, por aquí, por ejemplo, aquí en la región nada más? O sea, y decides, no, pues es que este tema está en todos lados. O sea, claro. ¿cómo lo extiendo? ¿Cómo me extiendo a otros lugares, no? Claro. Mira, ya tenía la experiencia con el otro programa que yo había sido parte de la expansión que se pudo lograr en varios países, entonces ya tenía la experiencia de eso y veía pues todo el potencial que hay, ¿no? Y al final este método se creó con la idea que fuera totalmente digital. Estuvo interesante porque fue un poco antes de la pandemia, entonces entró la pandemia y el método ya estaba hecho digitalmente, entonces pues ahí fue como empezó muy bien, la verdad, fue un boom muy interesante. Y nada, al ser totalmente digital, pues bueno, la publicidad también pues, se puede direccionar a cualquier lugar. Ya tenía esta experiencia, este entendimiento, entonces así nos fuimos dando. Por digital, ¿cómo sería el flujo? O sea, ¿cómo te localizan? ¿A través de la página? Claro, a través de la página web, de las redes, tenemos Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok. Y toda esta información, eventualmente durante el programa va a estar apareciendo también para las personas que estén interesadas, ¿no? en acercarse, claro, y en entenderlo. Entonces, ¿eran sesiones en línea? Correcto, son sesiones en línea, duran 1 hora, son 15 sesiones. En total, todo el método son 15 sesiones en línea. Se trabaja la parte física y la parte emocional. La parte física se trabaja con una nueva forma de hablar, de aprender a hablar con aire. Entonces es como una técnica
pero que al final se tiene que percibir no como técnica, sino como una nueva forma de hablar. Muy interesante porque el cuerpo y la mente no están acostumbrados a que hablemos de esta manera, entonces ahí genera algo muy interesante y realmente se pueden sacar bloqueos con esta nueva forma de hablar, ¿no? Y la parte emocional se trabaja desde la perspectiva de aceptación total de la condición, entendimiento de la realidad, o sea, cómo funciona tu realidad para poder realmente entender qué hay que hacer para estar mejor y sobre todo el buscar disfrutar más la vida, ¿no? Eso es como la clave principal del método, ¿no? Que se busca que la persona realmente disfrute más la vida, obviamente superando la tartamudez y todo lo que conlleva, porque al final muchas personas me han dicho, este método podría funcionar en cualquier condición, y sí, realmente es un método muy bonito porque se trabaja la parte emocional, se entrena la mente y también en todas las sesiones se ve un tema en particular que tiene que ver con la evolución de la conciencia, entender que si subimos de nivel de conciencia, entendemos mejor nuestra realidad y este entendimiento genera mayor paz mental. Entonces, desde esta perspectiva, se ve el método, ¿no? Que la persona va a subir de nivel de conciencia y eso va a ocasionar que tartamudee menos cada vez, que cada vez disfrute más la vida, que esté mejor hasta el punto en que ya se nos olvida que existe la tartamudez. Exacto. Y este método, digo, ¿tú eres el instructor como tal o lo diriges? Porque digo, algo que me sorprendió mucho fue meterme a la página y ver que hay una serie hay una red, ¿no? de personas que están en Latinoamérica, en Correcto. España. Y digo, ellos están haciendo el mismo formato. ¿Cómo funciona un poco eso? También claro, digo, existen un programa de franquicias que es en donde una persona, obviamente con un previo análisis de su perfil y todo esto, puede comprar una franquicia. Entonces, se les capacita al 100% con el método, o sea, lo entienden al 100% por todo lo que conlleva el método y la tartamudez. Y se convierten en coaches del método, entonces ellos dan el método a los que van ingresando. Yo también soy coach, pero ahorita en particular, bueno, están todos estos coaches, tenemos 15 coaches creo que en 7 países distintos, entonces bueno, es muy interesante porque es una comunidad que ya todos conocen bien el tema de la tartamudez y bueno, estamos trabajando en ello. Y digo, me pregunto, en estos diferentes países, por lo tanto, diferentes culturas, formas de pensar, usos y costumbres, ¿se ve la tartamudez de la misma manera o sí, o hay diferencias? Es que mira, el entendimiento personal es lo que se puede tomar como esta referencia, ¿no? Porque al final, pues cada persona interpreta su vida como que cada quien le tenga que hacerlo, ¿no? Y te das cuenta que al final no, o sea, la similitud en Latinoamérica que tenemos país con país es súper grande. Es impresionante cómo realmente te das cuenta que lo que cambia es un poco la forma de hablar, las expresiones, todo esto, pero sí, las palabras. En sí todo es lo mismo. Pero la ¿no? técnica. Sí, la técnica, o sea, todo funciona igual porque al final entramos en el tema de evolución de conciencia, ¿no? De subir de nivel de conciencia. En todo este camino donde tienen a sus... ¿Cómo se le puede decir? ¿Estudiantes o a los... Consultantes. A los consultantes. Consultantes. Digo, me imagino se topan con muchas historias de vida diferentes, pero por ejemplo, digo, también al empezar a temprana edad, a los 6 años, o sea, ¿qué consejo o qué les puedes decir a los papás? Sí, que ahorita, digo, están empezando a notar, igual que su hijo tiene tartamudez, o sea, ¿cómo se le puede acompañar a los hijos? Y también, digo, no solo los papás, también a los amigos, por hermanos, ejemplo. claro. Sí. Mira, muy bonita pregunta porque sí, realmente hay cosas muy interesantes, como lo que ahorita mencionábamos, de que todos los papás siempre quieren completarnos las frases cuando ven que el hijo está tartamudeando. O le dicen tranquilo, piensa bien lo que vas a decir, o respira bien, o lo que sea, ¿no? Cuando al final no tiene eso nada que ver, ¿no? Es simplemente que la persona tiene esta predisposición a que si tiene emociones va a tener bloqueos involuntarios en el habla, ¿no? Entonces, por más que le digan lo que le digan, al contrario, generan más emociones porque se siente presionada, pero entonces se aconseja no presionar nada. O sea,
cuando vives con alguien con tartamudez o convives con alguien con tartamudez, hay que tener mucha paciencia, entender que él va a llevar un proceso más largo, pero que al final, pues es así, y así funciona con esa persona, ¿no? Entonces, esta parte, la persona no es como que no tenga la capacidad mental, lo que sea, de hecho, esto es lo mismo, ¿no? Personas totalmente capaces de cualquier puesto. Te encuentras gente que tartamudea que la ha superado y están, ya ha hecho cosas muy, muy impresionantes. Todo esto, ¿no? Hay muchos ejemplos de famosos que han tartamudeado. Pues digo, está la película, no, digo, la más famosa, el discurso del rey. Sí, correcto. Pero sí, digo, también hay otros casos. Marilyn Monroe, Jamie Foxx, James Rodríguez, Ed Sheeran, ¿quién más? Hay muchos ejemplos, la verdad es que hay muchos famosos, Bruce Willis, ¿quién más? Bueno, y entre todos, bueno, te das cuenta cómo al final, pues realmente no hay límites, ¿no? Aunque haya tartamudez, podemos estar muy bien. El tema es que tenemos que estar dispuestos a hacer lo necesario para poderla superar, porque ese es el tema. Si la persona que tartamudea, la tartamudez va muy de la mano siempre con la victimez, ¿no? El sentirnos víctimas, ay, ¿por qué me pasó esto a mí? Yo qué he hecho mal. Claro. Y todo esto, ¿no? Entonces, si la persona decide dejar de ser víctima y hacer algo realmente, hacer lo necesario para superarlo, la va a superar. Y los que quieren seguir siendo víctimas tienen excusas, no la van a superar. Esto es bien sencillo, ¿no? Y yo, por ejemplo, ya lo puedo percibir rápidamente con alguien. O sea, platico con alguien y ya veo, no, está de víctima, esperemos que si quiera cambiar, porque al final, bueno, no hay culpables. ¿Les ha tocado esos casos de gente que de plano sí está muy cerrada y no se le ve que, o sea, que no quiera avanzar? Hacerlo correcto. Sí nos tocan varios casos, la verdad es que nos han tocado algunos casos. Normalmente los que entran vienen con toda la disposición a hacer lo necesario, ¿no? Pero sí nos han tocado casos de personas que vamos a la sesión 6, 7 y siguen con excusas. Por ejemplo, se les aconseja que platiquen con sus personas queridas de la tartamudez, que les digan cómo se sienten, y no, ¿cómo voy a hacer eso? Y no, con mis amigos no. Y te vas dando cuenta cómo es que al final no se trata de querer superarla con magia, porque eso no es mágico, es un proceso que hay que llevar, pero va de la mano con la evolución de la persona, ¿no? Y va de la mano con que esté dispuesto a hacer la prueba para poderla superar. Y al final ellos, los que no quisieron, regresan a este punto del aislamiento. Sí, de ponerse excusas para ya no seguir en el método, y luego te das cuenta pues que esa persona pues va a volver al sufrimiento constante de la tartamudez, ¿no? Caray. Sobre todo entender que la tartamudez, el que vive con tartamudez, es porque esa persona tiene que entender algo de su condición para evolucionar su conciencia, ¿no? Entender esta parte. No es como que sea coincidencia o que tiene más o menos tartamudez. No, o sea, al final el que lo está viviendo es por este lado, entonces esa persona tiene que hacer lo necesario para poderlo superar. Entonces, yo aconsejaría que cuando vean a alguien con tartamudez, bueno, que en primer lugar lo dejen ser, ¿no? Pues que así tocó y ni modo, no. Cualquier burla, cualquier comentario obviamente genera emociones y genera más sufrimiento y genera más tartamudez. Entonces, es como esta empatía de que, bueno, tenemos que entender que cada persona tiene una situación diferente. Cada quien estamos en el punto que estamos porque es lo que tenemos que vivir para evolucionar. Igual todo lo que nos toca, todo lo que tenemos que vivir negativo, entender que al final pues se escucha como negativo, pero pues no es negativo, es un aprendizaje. No me está tocando vivir esto porque tengo que aprender algo importante de esto. Y yo creo que con esta mentalidad se puede superar la tartamudez o cualquier condición o lo que sea en la vida, ¿no? Perfecto, sí. Y sobre todo a través también de a través del método Let Me, que funciona como red de apoyo, ¿no? Un grupo de apoyo, una red. Y existen redes de apoyo, además de Let Me, que ustedes la crearon, pero hay otras. Sí, claro, mira, aquí por ejemplo, trabajamos muy de la mano con una asociación que se llama Asociación Internacional de la Tartamudez. Entonces, buscando como hacer mancuerna para poder conseguir recursos para becar a personas que puedan entrar al método. Se ofrecen asesorías todo el tiempo a los que entran al método, o sea, cualquier duda, lo que necesiten.
Ahí va a estar su coach al pendiente para que ellos puedan ir llevando su proceso correctamente. Sienta una llamada, una videollamada, lo que sea. Ahí va a estar siempre el coach para aconsejarlo, para decirle que por dónde irse. Entonces, es muy completo porque al final es algo individual, pero claro que con el apoyo correcto, pues te va muy bien, ¿no? Te va mucho mejor. Sí, súper bien. Y digo, todo el papel tan importante que juega, ¿no? Como lo decía, o sea, no sentir... O sea, si bien mi camino lo voy a hacer yo, digo, también cuento con una comunidad que entiende por lo que estoy pasando. Exactamente, exactamente. Está súper bien. Ya después digo, iniciaste a los 6 años y ya tienes 7 años que comentabas que la superé. Que ya la superaste. Digo, ¿cuál es ahorita la gratificación al ver la comunidad que se ha construido, el método Let Me? Claro. O sea, ¿cómo te sientes al haber como amalgamado todas las piezas, ¿no? Claro. No, digo, es un sentimiento muy bonito el ver a alguien que ya la logró superar. Con superación entendemos que es que puedo volver a tartamudear, pero ya no me afecta. Y al ya no afectarme, vuelvo a estar perfectamente bien a los 5 segundos, porque ya no me afecta. El tema de la tartamudez que decimos tartamudeando es porque me afecta, me siento culpable, lo que sea, se generan muchas emociones negativas y a partir de ahí hay más tartamudez. Entonces, al ya no afectarme, se va quitando cada vez más la tartamudez. Por ejemplo, yo te puedo decir, yo en mi caso personal, hace 7 años ya empecé a superarla más concretamente. Yo creo que ya al 100% hace unos 4 años. Eso no significa que nunca tartamudeé. Puedo de repente tener algún bloqueo, pero como ya no me afecta en absoluto, vuelvo a estar muy bien. Entonces ya eso es ya superarlo, ¿no? Eso ya pues, es que superar. Entonces, entender que no es como que, ya no tartamudeo nada, mágicamente. No, eso no sucede, sino que ya estamos tan bien mentalmente, tan entendido el tema, tan aceptado, que ya no me afecta en absoluto. O sea, ya es como que, ya tartamudeé, ok, está saliendo la condición que me tocó vivir, no es nada raro. Lo acepto con amor, lo entiendo y ya vuelvo a seguir, sigo adelante. Entonces la emoción se va y esto es porque trabajamos la emoción en sí, ¿verdad? Claro. Es por eso que funciona de esta manera. Entonces el proceso es, como te decía, es escalonado de ir mejorando cada vez más y más y más y más, hasta llegar al punto en que ya la superas al 100%. Es un proceso de aceptar y también de superarlo, ¿no? Claro, sí, la aceptación es la base, ¿no? Si no me acepto, es que porque ahí te va. Al final, la tartamudez son miedo a tartamudear, si te das cuenta, porque al final, ¿sí? ¿Qué es lo que genera la tartamudez? Pues el miedo a tartamudear, que no quiero que se den cuenta que tartamudeo, entonces empiezan las emociones y tartamudeo más. Entonces, entendiendo esta parte, es que al tener miedo a tartamudear es porque no acepto una parte de mí, por eso me da miedo. Y al no aceptar esta parte de mí, pues significa que no me acepto a mí mismo. O sea, hay una parte de mí que no me gusta, que no acepto, entonces esto genera muchas emociones negativas. Y cuando lo ponemos ya en particular de aceptación, bueno, es como, si la acepto, no tengo por qué tener emociones negativas, porque ya la acepto, ¿no? Pero lo que realmente involucra aceptarlo, ¿no? El nivel de aceptación, es decir, la acepto con todo el amor, me tocó vivir esto por algo importante, lo entiendo y estoy muy bien, puedo estar muy bien. Qué bueno, y qué bueno, y qué bueno que se trabaje esta parte en el método, porque creo que pues es el punto de origen para tener el bienestar, para este bienestar no personal. Claro, no, hombre, totalmente, ¿no? Y si te das cuenta, eso aplica en todo. Claro. En la vida, cualquier cosa que estemos viviendo, lo que sea, primero acéptalo. O sea, estoy viviendo esto, está pasando esto. Y a partir de ahí, ya que sigue, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para estar mejor? Bueno, pues tienes que entrenar a tu mente, tienes que aprender a relajar tu mente con meditación, con esto, con lo otro. Entonces ya vas tú viendo el camino que más te va sirviendo para poder estar más tranquilo, para disfrutar más la vida, que al final lo que mencionamos que es la clave de todo, ¿no? Que tanto realmente disfruto mi día, mi día a día, mi vida. Perfecto. Y digo, con esta llegada de la tecnología y de las nuevas herramientas, ¿no? ¿Hay avances para esto en temas de terapia? ¿O cómo funciona? ¿O simplemente es la base del método y es algo que puede replicarse durante mucho tiempo? Sí, mira, es que científicamente hablando es un área muy gris porque realmente pues hay especialistas, pero no tienen los resultados que tendrían que tener, ¿no? O sea, si un psicólogo recibe un paciente con tartamudez,
pues yo creo que la idea es que ese paciente con tartamudez ya pueda superarlo y pueda vivir bien, ¿no? Entonces, eso es muy raro de ver. Realmente te das cuenta que los especialistas sí conocen el tema, pero no lo conocen desde la perspectiva de alguien que ya lo vivió y que sabe exactamente lo que se vive con esa condición, ¿no? Entonces, aquí siento que el método tiene este grado de efectividad tan grande porque realmente, no se le da opción a los que entran. O sea, ¿la superas o la superas? Y si no, es porque sigue siendo víctima. Y vamos a ver cómo superamos eso también, ¿no? Entonces, lo vamos llevando hasta el punto en que la tenga que superar. Y dos, bueno, pues que las personas que están entrando al método realmente tienen que estar dispuestos a hacer lo que involucra hacerlo, porque eso es lo mismo y aplica para cualquier cosa. Si quieres superar algo, pues tienes que hacer cambios en la vida. Eso es una realidad, ¿no? Entonces sí, así funciona más o menos. Y las personas, digo, que ya lo tomaron y ya vivieron este cambio, digo, que ¿hay algún testimonio del que tengas alguno presente, algún caso que tengas Claro, presente? no, muchos de personas que no podían decir tampoco más de 3 palabras corridas o lo que sea, y ahorita están totalmente bien. Ahorita, por ejemplo, estamos llevando una persona que es de Oaxaca, que él ya va a la sesión como 8 y ya la superó. O sea, ya realmente de antes no poder hacer reuniones en su trabajo, que lo ponían a hablar y pues siempre era un tema para él, porque pues todos se daban cuenta que tartamudeaba y sufría mucho, y ahorita ya ni se acuerda que tartamudean en la sesión 8. Entonces, yo creo que de la sesión 1 ve resultados, porque ya te empieza a cambiar el chip, ya es como que, es que no es por aquí, es por acá. Entonces ya lo vas viendo, entonces ya vas viendo resultados de la sesión 1 y es muy bonito, la verdad. O sea, ver personas que ya te dicen que ya están perfectamente bien, súper agradecidos, que ya están cumpliendo sus metas, sus sueños, porque eso es otra cosa, que la tartamudez está llena de límites. O sea, son puros límites de que, no sé, me gustaría irme a estudiar al extranjero. No, ¿para qué me voy? Voy a tartamudear. O me gustaría este trabajo. No, ¿para qué? Si voy a tartamudear. O me gusta, lo que sea. Y entiendes que realmente no hay límites. O sea, se puede conseguir lo que quieran en la vida. Simplemente hay que estar bien direccionado y entender cómo es el proceso para poderlo lograr, ¿no? Qué bueno que nos permitiste también la oportunidad de platicarlo. Gracias por también, digo, de cierta manera es contar un poco tu historia, ¿no? Y cómo has vivido esto, y también pues cómo ha sido gratificante, ¿no? El hecho de crear el método Let.Me. Y digo, ya para cerrar, no sé si tengas algún mensaje para ahorita. Digo, seguramente nos puede llegar a ver, o en algún momento nos va a ver alguien que puede estar pasando, que puede estar con tartamudeando. Entonces digo, ¿qué mensaje le podemos entregar a esa persona? O a algún familiar también. Claro. Mira, yo creo que nunca se rindan mentalmente, porque la tartamudez te lleva mucho a decir, no, pues ya voy a vivir así toda la vida. Y no, que sepan que sí, realmente hay algo o sea, hay muchas cosas que te pueden ayudar mucho a estar mucho mejor, que realmente podemos disfrutar la vida, cumplir todas nuestras metas, nuestros sueños, que es cuestión de estar dispuesto a lograrlo, y que nada, que la constancia, la dedicación, el amor propio, la aceptación, el entendimiento de nuestra vida, todo esto es parte importante de lo que sea. Y esto aplica con gente que tartamudez o lo que sea, cualquier cosa que estén viviendo negativa, que entiendan que eso están viendo eso pues porque es lo que tienen que vivir para aprender lo que les toca aprender. Entonces es como entender que no es negativo, sino pues es puro aprendizaje, y si lo vemos así, vamos saliendo más rápido de lo que tenemos que vivir para estar mejor, ¿no? Al final buscando estar mejor y disfrutar más nuestra vida. Qué bueno. Y también digo, qué bueno, digo, esta idea de fijarse un objetivo, y ya creo que ya cuando lo tienes, o sea, en el horizonte, el objetivo que buscas, digo, pues ya nada más es cuestión de encontrar el cómo, ¿no? Cómo irlo haciendo, y me parece que el cómo, digo, pues ya llegamos al método, ¿no? Exactamente. Digo, exactamente, Juan Carlos. Muchas gracias. No, pues al contrario, muchas gracias por tu tiempo, y muchas gracias por ayudarnos a entender, a desmenuzar el tema de la tartamudez, que es muy importante. Y bueno, sobre todo, digo, muchas gracias también a ustedes por su tiempo, por su atención, y nos vemos en un próximo episodio de Charlas. Chao, chao. Gracias, nos vemos. Saludos.